Esta noche te recibo con un abrazo profundo, ese que no se da con los brazos sino con el alma. Tal vez llegaste aquí con el corazón inquieto, cansado de intentar sostener cosas que se te escapan, preocupado por lo que no entiendes y herido por lo que no pudiste controlar. Quizá hoy te encontraste intentando ser fuerte mientras por dentro sentías que algo se rompía lentamente. Y aunque nadie lo vea, llevas encima una batalla silenciosa que te roba la paz. Pero escucha esto, esta noche no es una noche cualquiera. Esta es la noche en la que Dios te toma de la mano para decirte que no tienes que sostenerlo todo. Esta es la noche en la que Él te invita a soltar, a descansar, a confiar en que sus planes no fallan. Quédate conmigo hasta el final, porque algo dentro de ti va a empezar a sanar mientras permites que estas palabras te envuelvan suavemente. Muchas veces cargamos pesos que ya no nos pertenecen. Tratamos de arreglar situaciones que exceden nuestra fuerza, insistimos en sostener relaciones, decisiones, caminos que nos desgastan el alma. Creemos que si soltamos, todo se derrumbará, que si dejamos de controlar, perderemos, que si no nos mantenemos firmes, nadie lo hará por nosotros. Pero ¿qué pasa cuando entregar lo que te lastima es justamente lo que abre la puerta a la paz? Dios no te pide que tengas todas las respuestas. Él te pide que confíes incluso cuando tiemblas. Esta noche quiero que te permitas respirar más lento, sentir que no estás solo, reconocer que no eres menos valioso por estar cansado. Dios te mira con ternura, con paciencia, con una compasión que no se agota, y mientras escuchas esta oración, Él empieza a trabajar en silencio donde tú ya no puedes. La palabra dice en Salmo 37, 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Este versículo no es un mandato rígido, es una invitación amorosa a descansar. Cuando entregas tu camino al Señor, no estás renunciando, estás confiando. Cuando sueltas, no pierdes, estás permitiendo que Dios actúe donde tus manos ya no alcanzan. Él no necesita que tengas todo bajo control para manifestar su poder. Basta con que abras tu corazón. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, recuerda que Dios ya está actuando, incluso en lo que aún no ves. Él mueve lo invisible, ordena lo que parece confuso, abre caminos que no imaginabas. Solo necesitas permanecer en sus manos, aun cuando sientas miedo. La Biblia también declara en Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios no improvisa. Él no mira tu vida con incertidumbre ni se sorprende por lo que estás enfrentando. Él conoce cada detalle, cada herida, cada silencioso pedido de ayuda que hiciste sin palabras. Y aún así, sus pensamientos hacia ti son de paz. No desea que vivas en angustia, ni atrapado en miedo, ni cargando lo que ya te sobrepasa. Él quiere darte esperanza, mostrarte un futuro donde tu corazón vuelva a respirar tranquilo. Esta noche, mientras escuchas esta oración, recuerda que tu historia no está perdida, está en manos de aquel que jamás te abandona. Ahora, respira profundo y lento. Pon tu mano sobre tu pecho y siente el ritmo de tu corazón. Repite conmigo, Señor, esta noche suelto mis miedos, mis cargas y mi necesidad de controlar lo que no entiendo. Entrego en tus manos mis preocupaciones, mis cansancios y mis pensamientos. Haz tu voluntad en mí. Regálame tu paz. Guía mis pasos, calma mi mente y abraza mi alma. Hoy confío en tus planes, incluso sin verlos. Amén. Quédate unos segundos en silencio, dejándole espacio a Dios para obrar dentro de ti. Él está aquí, envolviéndote con su amor. Hay momentos en los que el peso de la vida se vuelve tan profundo que sientes que tu corazón ya no puede resistir más. Son esas noches en las que el cansancio no es físico, sino del alma. Para esos instantes, Dios nos dejó esta verdad en Salmo 73, 26, aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este versículo es un refugio para quien se siente roto. No te pide que seas fuerte, te recuerda que cuando tu fuerza se acaba, la de Dios comienza. No es una fuerza dura o fría, sino una fuerza cálida, suave, que sostiene sin presionar. Esta noche,
deja que esta verdad llene cada rincón de tu interior. No necesitas demostrar nada a nadie, Dios te sostiene tal como estás. Él recoge tus pedazos con amor, reconstruye lo que duele, renueva lo que el cansancio desgastó. Permite que sea tu fortaleza ahora mismo. Cuando cae la noche, la mente suele volverse un campo de batalla. Los pensamientos se aceleran, los temores se agrandan, la incertidumbre se hace más fuerte. Por eso, esta promesa es perfecta para ti. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué belleza saber que Dios no solo te da paz, te guarda en paz. Una paz profunda, envolvente, que toca tu mente, tu respiración, tus emociones. Imagina esa paz descendiendo sobre ti como un manto tibio, apagando los temores, suavizando la ansiedad, calmando todo lo que te inquieta. Esta noche, entrégale tus pensamientos a Dios. Permite que Él aquiete lo que te roba el sueño. Deja que su paz te cubra completamente. Hay momentos en la vida en los que el futuro parece un lugar incierto, como un camino cubierto de niebla donde no logras ver más allá de tus pasos. Y es justamente allí donde Dios te invita a hacer algo que pocos se atreven: rendirle tu mañana. No desde el miedo, sino desde la confianza. Cuando le entregas tu futuro a Dios, no estás renunciando a tus sueños, estás permitiendo que Él los ordene, los purifique y los dirija hacia lo mejor. Él conoce los días que vendrán, las personas que aparecerán, las puertas que se abrirán y las que jamás debieron permanecer abiertas. Esta noche, quiero que descanses en esta verdad: no necesitas tener claridad para avanzar, necesitas tener a Dios. Él camina delante de ti, prepara tu camino, endereza lo torcido y aparta lo que podría herirte. Su protección no se limita al presente, cubre tu mañana, tu próximo paso y tu destino. Hoy suelta la necesidad de preverlo todo y acepta que Dios ya está en tu futuro, esperándote con amor. Hay espacios dentro de ti que nadie conoce, lugares silenciosos donde guardas recuerdos, heridas, temores y deseos que nunca dijiste en voz alta. Son huecos que intentaste llenar con fuerza propia, con personas, con expectativas, con control, pero que siguen ahí, pidiendo descanso y luz. Esta noche quiero decirte algo que quizá nunca escuchaste así: Dios conoce cada uno de esos espacios vacíos, y no los evita, los busca. Él no te mira con juicio, te mira con ternura. No te señala, te abraza. No te exige que sanes solo, camina contigo hacia esa sanación. Deja que Él entre en esos rincones donde te duele recordar, donde temes volver a sentir, donde escondiste partes de ti que pedían consuelo. Dios no rehúye tus vacíos, los llena con amor, con presencia, con paz. Esta noche, entrégale esos lugares que guardaste tanto tiempo. Él los conoce, los comprende y los ilumina con una suavidad que transforma. Permite que Dios llene lo que estuvo vacío por tanto tiempo. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a seguir conmigo cada noche aquí en Gracias en la Noche. Suscríbete, deja tu me gusta, comparte esta oración con alguien que también necesita descanso, y escribe amén en los comentarios para que yo sepa que esta palabra llegó hasta tu alma. Que Dios te cubra con su paz y te regale un descanso profundo. Buenas noches.